Bendiciones, hermanos y hermanas que están en casa, o Dios los bendiga, como gusten. Ese es el anhelo de mi corazón, que tengan ustedes bendición cada día y que Dios derrame sus bendiciones sobre sus vidas. Los quiero animar a que se sigan cuidando. Vamos a seguir actuando con prudencia debido al COVID-19. Tenemos que usar nuestro cubrebocas cada que salgamos y lavarnos bien nuestras manos. Pero también los quiero animar a que se sigan cuidando espiritualmente y que oren y lean la Biblia. Pero igual, junto con que oren y lean la Biblia, alaben y adoren al Señor. Por ahí los hermanos de la alabanza le están mandando sus grabaciones para que usted se use esas grabaciones y esas alabanzas para alabar y adorar a Dios un ratito en casa junto con su familia. Aprovechen esa bendición y aprovechen también la bendición que puedo hacer llegar a ustedes por este medio, la palabra, el alimento espiritual. Y espero que esta palabra pueda servir para que cada uno de ustedes no se olvide de que Dios está ahí con ustedes, no se olvide de que Dios todo lo ve, no se olvide de que Dios todo lo sabe y no se olvide de que Dios no va a pasar por alto cualquier pecado que estemos cometiendo cada uno de nosotros. Así es que ese es el tema que les voy a compartir en este día, el no se olviden de Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que sigas obrando tu perfecta voluntad, usando mi vida para cumplir tus objetivos, para cumplir con lo que tú tienes planeado para cada uno de tus hijos, a los cuales haces llegar esta palabra. Y quiero que uses mi vida, Señor, y que esta palabra pueda cumplir esos objetivos que vienen de lo alto. Que cada uno de tus hijos nunca se olvide de ti ni de tu palabra, porque esos momentitos en los que nos olvidamos de ti y de tu palabra son momentitos en los que cometemos locuras y hacemos cosas que van en contra de tu voluntad. Y esas cosas que hacemos que van en contra de tu voluntad traen consecuencias y pueden ser catastróficas o terribles en nuestras vidas. Señor, oro para que tus hijos y tus hijas puedan entender, como yo lo estoy entendiendo, que no me debo de olvidar de ti ni un momento, no me debo de olvidar de tu palabra en ningún lado. Siempre tienes que estar en mi mente y en mi corazón, y siempre tienes que estar en mi mente y en mi corazón recordándome que tú estás ahí, que tú me miras, que tú todo lo sabes y que tú no te agradas del pecado. Señor, obra con tu Espíritu Santo en el corazón de tu iglesia que está en casa, de cada uno de los hermanos, las hermanas, de los jóvenes, de las jovencitas. Que nadie se olvide de que tú estás ahí y que nadie se olvide de tu palabra, para que todos hagamos tu voluntad y a todos nos vaya bien. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué fácil es olvidarse de aquellas personas que nos tendieron la mano cuando estábamos en algún problema. Así de fácil también es el olvidarnos de Dios y de toda la ayuda que hemos recibido de Él, aun cuando hemos visto cosas que nunca habíamos visto y recibido cosas que nunca habíamos recibido. Algunos podríamos decir: no, ¿cómo cree, pastor? ¿Cómo cree que me voy a olvidar de Dios? Después de que me liberó de demonios, ¿cómo cree que me voy a olvidar? Después de que me liberó de esos demonios que producían miopía, o de los demonios que me paralizaban de la cintura para abajo, o de los demonios de brujería de los cuales Dios me liberó. ¿Cómo cree que me voy a olvidar de Dios después de que Dios restauró mi matrimonio? Después de que Dios me dio un trabajo en donde he ganado lo suficiente para cubrir mis necesidades. ¿Cómo olvidarme que Dios me sanó de X enfermedad? ¿Cómo olvidarme de que Dios me perdonó? Sin embargo, algunos, sin darnos cuenta, nos podríamos olvidar de Dios, a pesar de lo que Dios nos ha dado y a pesar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esos olvidos nos pueden costar muy caros y muy dolorosos. El objetivo de este tema
es que no se olviden de Dios ni tantito. Todos los días tienen que traer en su corazón a Dios, en su mente y en su corazón. A veces recibimos un consejo de alguien que nos dice: nunca le muerdas la mano al que te da de comer. Nunca te olvides del bien que te hizo tu tío o tu abuelo o tus padres. Y ese consejo, que a veces viene de gente que ni conoce la palabra de Dios, pues así como ellos nos dicen eso sin conocer la palabra, así le habló a su pueblo después de haberlos liberado, después de enviar las 10 plagas, después de abrir el mar para que pasaran en seco, después de darles de comer el pan del cielo llamado maná y beber agua que hizo brotar de la roca, después de protegerlos del sol y de alumbrarlos de noche en medio del desierto. Les dijo Dios por medio de Moisés algo precisamente que está relacionado con este tema, y que Moisés dejó escrito en el 5º libro de la Biblia, llamado Deuteronomio. Y vamos a leer Deuteronomio 4 del 9 al 10, que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dios habló con Moisés para recomendarle que no se olvidara de lo que vio y oyó en el monte Horeb, que no se apartaran de su corazón, que las guardara para después dar testimonio a sus hijos y a sus nietos. Y también le dijo que las enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿De qué estaba hablando Dios con Moisés? De sus mandamientos, que no los olvidara. Y esta recomendación no solo fue para Moisés, fue para todo el pueblo de Israel, que no se olvidaran de su palabra y que las enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos todos los días de su vida. Y así también usted, papá y mamá, nunca se debe de olvidar de Dios y de su palabra. ¿Para qué? Para que le esté enseñando a su hijo y a su hija todos los días. Si usted está mirando que su hijo está haciendo algo que no está correcto, usted tiene que decir: épale, mijo, épale, mija. La Biblia dice que usted tiene que hacer las cosas así, no así como la está haciendo ahorita. Corríjase. Y usted tiene que estar recordando la palabra a sus hijos y recordarles que Dios los está mirando, aunque ellos no los vean. En el verso 9 dice: cuídate de no olvidar las cosas que has visto y enséñalas a tus hijos. El objetivo de no olvidarse de las cosas que han visto y enseñarlas a los hijos, el objetivo es para que me teman, le dijo Dios. Así que aparte de los mandamientos, había que enseñar a los hijos lo que vio Moisés estando en el monte. Y todos los que estuvieron presentes tendrían que enseñar a los hijos que Dios no se ve, porque ni Moisés ni el pueblo de Israel vieron a Dios, pero sí lo escucharon y sí lo oyeron. Así que desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo, algo que se debe de enseñar es que Dios no se ve, porque ese espíritu, como lo dice Juan 4, 23 y 24,
que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. Dios es espíritu. Entonces es una enseñanza que debe quedar bien grabada en el corazón de ustedes varones que me están escuchando, de ustedes mamás que me están escuchando, de ustedes jóvenes y niños que me están escuchando. Dios es espíritu. Aunque usted no lo vea, Dios es real. En Deuteronomio 4:12 dice: y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Eso nos habla de que Dios es real. No se ve, pero nos habla. Así que dos cosas que debió de hacer el pueblo de Israel: no olvidarse de lo que vieron y de lo que oyeron. ¿Qué vieron? Nada. Yo nunca he visto a Dios tampoco. Y hasta ahorita no he sabido de algún pastor que me diga: yo vi a Dios, ya sé cómo es Dios. No, a menos que me lo diga la Biblia, dice cómo es Dios. Yo también les puedo decir, de acuerdo al conocimiento de la Biblia, cómo es Dios y qué es Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿qué vio Moisés y qué vio el pueblo de Israel cuando les dio los mandamientos o las enseñanzas? ¿Qué vieron? Nada. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. Y estas dos cosas las tendrían y tenemos que enseñar para que nadie se olvidara y se olvide de Dios y quisieran o quieran adorar imágenes o muñecos, porque el objetivo de enseñar que Dios habla y que es real y que es espíritu y no se ve, es que el pueblo de Israel no se convirtiera a la idolatría, que no necesitara mirar un muñeco o una imagen para creer en él. En Deuteronomio 4, del 15 al 16 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. No olvidarse de que Dios habla y no se ve, pero es real. Dos enseñanzas que deben de estar bien sembradas en el corazón de cada quien, desde los chiquitos, las chiquitas. Usted, papá y mamá, les tiene que enseñar que Dios habla y que Dios es real, aunque no lo vean. Hace tiempo subimos también el mensaje acerca de que Dios es espíritu. Y bienaventurados son aquellos que sin ver a Dios creen. Y estas dos enseñanzas, repito, deben de estar y de quedar bien sembradas en el corazón de cada quien. Y deben de estar bien sembradas en el corazón del hombre y mujer desde que son niños, para que crezcan con convicciones, las cuales han de servir para no pecar, aun cuando alguien los esté presionando. El estar plenamente convencidos de que Dios habla y no se ve, pero es real, es suficiente poder para no caer en las tentaciones que nos ponga quien nos las ponga. Es importante que estas dos enseñanzas queden bien grabadas en el hijo, en la hija, en el papá, en la mamá, en el abuelo, en la abuela, en el hombre solo, en la mujer sola. Estas dos enseñanzas deben de estar bien sembradas en el corazón. Porque es poder de Dios que han de servir para que cuando se presenten las tentaciones, nos las ponga quien nos las ponga, no caigamos en pecado, ni en el chisme, ni en el adulterio, ni en la pornografía, ni en el alcoholismo, ni en el fumar, en el cigarro, ni en las drogas.
ni en el andar diciendo groserías, para no caer en la soberbia, porque Dios todo lo ve. Y Dios está en todas partes, aunque usted no lo vea. Dios está en todas partes, todo lo ve y todo lo sabe de cada quien. Estas dos enseñanzas deben de crear convicciones en el corazón de cada uno de los varones, de las varonas, de los hijos y de las hijas. Convicciones que nos lleven a caminar en obediencia y en santidad. Convicciones que nos sirvan como poder de Dios para no caer en ningún pecado, en ninguna tentación que nos presente quien nos la presente. Jesús dijo al final de Juan Juan 20, verso 29, bienaventurados los que sin ver creen. En otras palabras, bienaventurados los que están plenamente convencidos de que Dios es real, aunque no lo vean. Porque ellos no caerán en las tentaciones, porque ellos no harán cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Repito, en otras palabras, bienaventurados los que están plenamente convencidos de que Dios es real, aunque no lo vean, porque ellos no caerán en las tentaciones. Y eso los va a llevar a la felicidad, al éxito, a cuidar de su familia, de su casa, para que ésta no sufra las consecuencias de cualquier olvido, porque cuando uno se olvida de que Dios es real y cuando uno se olvida de que su palabra es verdadera, esos momentitos y esos olvidos sirven para que el diablo nos haga caer en pecado y después nos lleva al sufrimiento o a la destrucción. Otro, no te olvides de Dios. Deuteronomio 6, del 10 al 13, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate. Es otro punto acerca de no te olvides de Dios. Dice verso 12: cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El no te olvides de Dios son advertencias que Dios le hizo a su pueblo y que las podemos tomar como propias. Aquí les dijo: cuando hayan entrado a tomar la tierra prometida y tengan sus buenas casas llenas de todo bien, cuídense de no olvidarse de dónde los sacó Dios. Es lo mismo que Dios le puede estar diciendo a cada uno de los que estamos en casa o de los que están en casa viendo y oyendo este mensaje. Cuídense de no olvidar de dónde los sacó Dios y cómo estaban y cómo los ha bendecido Dios, para que le teman y le sirvan, o para que le obedezcan, y todo lo que hagan lo hagan como para Dios, porque aunque no estén en el templo, el hacer todo en casa, el hacer todo en el trabajo o en cualquier lugar donde andemos, lo debemos hacer como para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos sirviendo a Dios, porque la gente va a mirarnos y va a mirar el trabajo que estamos haciendo y van a creer en Dios. Así es que aunque no estén en el templo, tienen que hacer todo como para Dios, porque de esa manera le estamos sirviendo. En este punto acerca de no olvidarse del Señor, se trata de cuidarnos, de no olvidar de dónde nos sacó Dios y cómo estábamos y cómo nos ha bendecido Dios para que le temamos y le sirvamos. Y yo digo, aunque hoy
estén en sus casas, no se olviden de Dios. Es algo que siempre les recomendé, nunca se olviden de Dios. Porque el olvidarse de Dios puede llevarnos a la ruina o a la desgracia, como lo vimos en el tema anterior. Los tercos caerán en la desgracia. ¿Quiénes son los tercos? Los que endurecen su corazón a Dios. Los que deciden no creer que Dios es real o no creer en su palabra y hacer su propia voluntad. El olvidarnos de Dios, ya sea yo o usted, puede llevarnos a la ruina o a la desgracia. Toda advertencia es antes de que sucedan las cosas, como en este caso, todas las advertencias, todas les fueron y nos son dadas con un objetivo: que tuvieran y tengamos temor a Dios. Y en este punto, que le sirvieran y le sirvamos a Dios siempre, aunque no estemos en el templo. Hagamos todas las cosas como para Dios, el quehacer, el trabajo en la empresa o lo que tenga usted, hágalo como para Dios. Usted es hijo de Dios y tiene que servirle para que la gente glorifique a Dios y se conviertan a Dios y quieran ser cristianos, si se les antoje ser cristianos. Dios conoce el corazón del hombre y es por ello la necesidad de repetir una y otra vez aquello que es necesario para que su pueblo no pecara o hiciera lo contrario a su palabra. En Deuteronomio 8, del 11 al 14, les dice Dios: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevamente hablando Dios a su pueblo y a cada uno de los que estamos viendo y oyendo este mensaje, dice: cuídate de no olvidarte de Dios y de vivir su palabra. No vaya a suceder que a prosperar o tener tus problemas resueltos te llenes de orgullo y te olvides de que fue Dios quien te liberó y te ha hecho prosperar, y esa sea la causa por la cual caigas en otros pecados. Porque eso es lo que pasa cuando nos olvidamos de Dios. Esos olvidos los aprovecha el diablo para hacer caer en pecado a cualquiera. Nunca, hermano o hermana que estás en casa, nos debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios, cómo estábamos antes. Nunca nos debemos olvidar de que fue Dios el que nos sacó de esos problemas en los que estábamos. Nunca olvidarnos de que Dios nos restauró el matrimonio. Nunca nos debemos de olvidar de que Dios nos ha enviado todas las bendiciones que hasta el día de hoy hemos tenido. Y si es tu caso y has prosperado mucho, nunca te olvides de que es Dios el que te ha hecho prosperar. Porque si te olvidas, ese olvido lo va a aprovechar el diablo para hacerte caer en pecado, o para hacer caer en pecado a cualquiera que se olvide de él. Moisés, ungido por Dios antes de su muerte, y después de darles los libros de la ley, de repetirles una y otra vez que no se olvidaran de vivir y hacer todo conforme a la palabra de Dios, les dijo: yo sé que bien pronto se van a olvidar de todas las advertencias de la ley o de su palabra y de todos los milagros, maravillas y prodigios, que bien pronto se van a olvidar de Dios. Moisés se los dijo. Cualquiera puede decir: ay, ¿cómo cree? No lo creo. Pues créalo, sucedió
que bien pronto se olvidaron de todo lo que Dios les había hablado y de todo lo que Dios había hecho. Créalo, sucedió en aquel entonces y sucede hoy en día. Moisés hasta compuso un canto profético, el cual está en Deuteronomio 35 verso en Deuteronomio 31. Y vamos a leer el verso 30. Ese canto está en el capítulo 32, del cual solo vamos a leer el verso 18. El verso 30 de Deuteronomio 31 dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. El verso 18 de Deuteronomio 32 dice: que de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Es un canto profético. Moisés profetizó en ese canto que el pueblo de Israel se iba a olvidar muy rápido de su creador y de todo lo que Dios le había mostrado y de todo lo que Dios les había dado y de dónde los había sacado Dios. Todo esto que Dios recomendó por medio de Moisés que no olvidaran, dice la historia bíblica en el Salmo 106 del 13 al 21: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Bien pronto el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Dicen los salmos y los profetas los profetas que bien pronto el pueblo de Israel se olvidó de Dios, y las consecuencias fueron y son terribles para quienes se olvidan del Señor. El profeta Isaías dice lo que pasará con el pueblo que se olvidó y olvida de Dios. En el capítulo 17, del 10 al 11, dice el profeta Isaías: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. El olvidarse de Dios trae consecuencias. Al final del verso lo dice, y lo vamos a leer, pero ahora de acuerdo a la traducción Dios habla hoy. Dice: pero cuando venga la enfermedad y el mal incurable, se perderá la cosecha. ¿Qué es lo que está pasando hoy debido a la enfermedad llamada COVID-19? ¿Cuántas cosas no se han echado a perder por la pandemia? ¿Cuántas empresas se han ido a la quiebra? ¿Y por qué no atribuirlo a que el mundo se olvidó de Dios y su palabra? Y esto que estamos viviendo los cristianos, creemos que Dios lo está permitiendo para bien, para que el mundo se acuerde de Dios y su palabra. Cuando hay terremotos o catástrofes, el mundo se acuerda de Dios. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, Estados Unidos se acordó de Dios y su palabra. Mucha gente hoy en día se acuerda de Dios y su palabra.
Pero pasan las cosas y se resuelven los problemas mundiales y la gente se olvida. Una y otra vez se repite en la Biblia. Ahora, por medio del profeta Jeremías, dice Dios que su pueblo se olvidó por mucho tiempo de él, y una y otra vez la Biblia dice que el pueblo de Israel se olvidó del Señor su Dios. Jeremías 2, verso 32 dice: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La traducción Dios habla hoy dice: ¿puede olvidarse una mujer de sus joyas y adornos de novia? Mi pueblo, sin embargo, hace mucho se olvidó de mí. Por muchos días el pueblo de Israel se olvidaba de Dios. Este tema me ha hecho comprender que el olvidarse de Dios un ratito puede convertirse en una tragedia para nosotros, como le ha pasado al pueblo de Israel. Ese ratito que alguien se olvida de Dios, el diablo lo aprovecha para hacer del hombre o mujer santo o santa un hombre o mujer hipócrita y perverso o perversa. De un hombre o mujer honesta, un ratero o ratera. De un hombre o mujer fiel, un hombre o mujer infiel. De un hombre o mujer generoso o generosa, un hombre o mujer mezquino o mezquina. En ese ratito que alguien se olvida de Dios y su palabra, se puede uno convertir en un asesino. Y junto con ello viene el juicio de Dios para los que se olvidan de Él. El rey David, el ratito que se olvidó de Dios y se convirtió en un adúltero y asesino, y sufrió las consecuencias enseguida. Así podemos encontrar en la Biblia muchos testimonios de hombres y mujeres que se olvidaron de Dios un ratito y cayeron en pecados terribles, y las consecuencias también fueron terribles. Por eso dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 9, verso 18, en la segunda parte del verso. Bueno, si quieren lo leemos todo, porque en la primera parte dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. En la segunda parte dice: pero un pecador destruye mucho ¿qué? Mucho bien. Un ratito que te olvidas de Dios y de su palabra y ya echaste a perder tu matrimonio. Un ratito que te olvidas de Dios y su palabra y ya hiciste algo en tu trabajo que amerita que te corran. Un ratito que te olvidas de Dios y su palabra, ya estás mirando pornografía y ya echaste a perder tu vida espiritual delante de Dios. Un ratito que te olvides de Dios y su palabra y ya caíste en una borrachera. Hay quienes se olvidaban de Dios por un ratito a causa del pecado y las consecuencias no se dejaron esperar. Dios los castigaba y los llevaba al desierto para hablar con ellos, como lo dice el profeta Oseas 2, del 13 al 14. Dice: y le castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esa mujer infiel de la que habla el profeta Oseas es el pueblo de Israel, que se olvidaba de Dios y cometía pecado. Y esa mujer representa a todos los que han caído en pecado cuando se olvidaron de Dios. Un ratito. Llevarlos al desierto, como dice aquí la escritura, los textos que acabamos de leer, llevarlos al desierto
puede significar quedarse sin nada, como cuando trajo al pueblo de Israel en el desierto. Y sin embargo no les faltó nada. Dios les dio lo que necesitaban y los protegió. Llevarlos al desierto, como lo dice el verso 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Llevar a alguien al desierto, como lo dice el verso 14, es con el fin de que se volvieran o se vuelvan a enamorar de Dios. Alguien que se ha olvidado de Dios y de su palabra un ratito, ha caído en pecados. Pero a pesar de que han caído en pecados, el Señor les ama. Y a lo mejor debido a esos pecados, Dios les permite quedarse sin nada, volver a la ruina económica, estar a punto de ver echado a perder su familia. Pero el Señor dice en su palabra, les permitiré pasar por eso, o los llevaré al desierto para enamorarlos nuevamente. Bendecirlos, levantarlos. Porque Dios los ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere ver a su pueblo destruido. Dios no quiere ver a su pueblo en las ruinas. Miren cómo lo dice en la traducción Dios habla hoy. Yo los voy a enamorar. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es el verso 14. Esto nos habla de que Dios, a pesar de que alguien se olvida de Él y su palabra, los va a llevar al desierto y los va a llevar y los va a enamorar. Los va a amar otra vez y los va a bendecir otra vez como al principio. Esto nos habla de llevar al arrepentimiento a la gente para volverlos a bendecir, para que vuelvan a amar a Dios. Oseas 2:15, traducción del lenguaje actual, dice: les devolveré sus viñas, convertiré su desgracia en gran bendición. En otras palabras, les daré otra oportunidad para que no se olviden de mí y mi palabra, porque yo los amo y no quiero que sufran. Quiero que vivan en la tierra como si ya estuvieran en el cielo, y en el futuro estén conmigo en el cielo, porque los amo. Qué bueno es Dios, aun con aquellos que nos olvidamos de Él. Repito, esos momentitos y esos ratitos que nos olvidamos de Él son los ratitos que el diablo utiliza para hacernos caer en pecado, y una vez caer en pecado, perder todas las bendiciones que Dios nos había dado. Pero a pesar de ello, Dios dice en su palabra que Él nos va a llevar al desierto y Él nos va a permitir pasar por ese desierto. Llámese desierto el que estemos a punto de perder el matrimonio, el que estemos a punto de perder el trabajo, de que estemos a punto de quedarnos en la ruina, o que hemos caído en la ruina económica. Pero Dios nos va a permitir todo eso para nuevamente enamorarnos y bendecirnos y devolvernos todas las bendiciones que perdimos a causa de habernos olvidado un ratito de Él y de su palabra. Las consecuencias de olvidar a Dios, dice el Salmo 9, verso 17: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes
que se olvidan de Dios. De acuerdo a este verso que dice que los malos serán trasladados al Seol, y Seol significa lugar de los muertos, eso significa que quedarán separados de Dios, y entre los malos están todos los que se olvidan de Dios un ratito. Y a lo mejor estamos algunos de los que recibimos este mensaje y conocemos la palabra de Dios. Como podemos darnos cuenta, el olvidarse de Dios trae consecuencias. No es como que ya me olvidé de Dios y no pasa nada. Sí pasan cosas. Si alguien se olvida de Dios un ratito y su palabra, sí pasan cosas. Nada de que no va a pasar nada, sí pasan cosas. Según la palabra de Dios, dice el Salmo 50, verso 22, entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Los que se olvidan de Dios y su palabra son los que pecan aún conociendo la palabra. Somos los que debemos de entender que si estamos en pecado sí pasan cosas, y si no, pregúntele a alguno que otro que ha sufrido o está sufriendo las consecuencias de haberse olvidado de Dios un ratito y haber caído en pecado. Dios lo sabe todo y no se va a quedar ni se va a hacer de la vista gorda. En su momento, cada uno de los que nos hemos olvidado del Señor y hemos caído en algún pecado, vamos a rendir cuentas ante Dios, como lo dice el Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En otras palabras, el olvidarnos de Dios y su palabra significa cometer cualquier tipo de pecados. Y en su momento, si no hoy, puede ser mañana, o en un mes, o en un año, como le pasó al rey Nabucodonosor, que perdió la razón durante 7 años. Pero se le avisó antes de perder la razón, se le avisó y se le dijo: tienes chance durante un año de arrepentirte y de empezar a hacer obras buenas, justas, por si quizá Dios te libra de perder la razón. No hizo caso y perdió la razón durante 7 años. O el rey David, que pensó que su pecado nadie lo sabía, y sin embargo Dios envió al profeta Natán para decirle: tu pecado ha sido descubierto. Has cometido adulterio con la mujer de tu soldado Urías. Y Dios ha mirado que mandaste matar a Urías con la mano de tus enemigos. Por esto vendrá un terrible castigo sobre ti. Y vino el castigo sobre David. O como la mujer que pensó que nadie sabía que había tenido 5 maridos y el actual no era su marido. Jesús le dijo: ciertamente el hombre con el que vives no es tu marido, pero ya has tenido otros 5. O como el sacerdote Elí, que pensó que no le iba a pasar nada a él y a sus hijos, a pesar de que sus hijos estaban en pecado y él no los estorbaba. Su pecado les llevó a la derrota del pueblo de Israel y a la muerte de sus hijos, y ese día que ellos fueron derrotados, murieron sus hijos y él también murió, y hasta una de sus nueras también murió. Como a la mujer de Lot, que pensó que si volteaba no sucedería nada y se convirtió en estatua de sal. Cada uno de ellos se olvidaron de lo que Dios les dijo. Se olvidaron de Dios
y cada uno sufrió las consecuencias de sus olvidos. Dice el Salmo 50, versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadase y no haya quien os libre. Dice el Salmo, entiendan esto, sí trae graves consecuencias el olvidarse de Dios y de su palabra. Un ratito, un poquito. Y algunos se olvidan de leerla, algunos se olvidan de orar, algunos se olvidan de que Dios los está mirando en su trabajo, algunos se olvidan que Dios los está mirando en su casa, algunos se olvidan de que Dios todo lo ve y todo lo sabe y que cada uno va a recibir lo que se merece por olvidarse de Dios y caer en cualquier tipo de pecado pensando que Dios no los ve. En conclusión, la Biblia nos enseña que el olvidarse de Dios trae graves consecuencias. Es una tragedia. Y el olvidarse de Dios no es olvidarse de la Biblia, sino hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Eso es una evidencia de que alguien ya no ama a Dios con el llamado primer amor. Cuando alguien se olvida de Dios y cae en pecado, se puede entender que ese alguien amaba a Dios, pero dejó de amar a Dios. Y se olvidó de que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Se olvidó de que Dios existe. Por eso es que algunos se han olvidado de la oración, algunos se han olvidado de la lectura de la Biblia, algunos se han olvidado de que Dios todo lo ve. Y esos ratitos o esos tiempos en que alguien se olvida de Dios sirven para hacer caer en pecado a cualquiera. El olvidarse de Dios y su palabra un poquito puede llevar a cualquiera a caer en pecado, o a pegarle a la esposa, o la esposa le pega al esposo. Ese ratito que alguien se olvida de Dios puede llevar al hombre o a la mujer a ser infieles, o a caer en las drogas, o a robar, o a emborracharse, o a cometer cualquier tipo de pecado, como lo hizo la mujer que menciona el profeta Oseas, a la cual dijo: por tus pecados te voy a llevar al desierto, a donde no hay nada para enamorarte. Y luego de que pases por ese proceso de quedarte sin nada, dice Dios en Oseas 2:15, traducción del lenguaje actual, dice: les devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Así que en esta hora le voy a animar a todos los que están en casa que nunca se olviden de Dios y su palabra, y nunca, ni tantito, porque en ese tantito, y usted o yo, ya caímos en algún pecado. Y si alguien está cometiendo algún pecado, mejor pídale perdón a Dios y corrija, antes de que Dios lo lleve al desierto o a quedarse sin nada, a perder las bendiciones que Dios le ha dado. Y si ya las perdió, Dios dice que aún así te ama Él, y ha permitido que usted las pierda para que usted entienda, así como yo, que Él es el que nos bendice. Y ahora solo hay que pedirle perdón y comprometernos a no olvidarnos de Dios y su palabra. Y si tú perdiste muchas cosas, y si tú estás a punto de perder tu matrimonio, o si tú tienes muchas bendiciones, pero a veces te has olvidado de Dios, en esta hora te voy a animar a que le pidas perdón a Dios y te comprometas a no olvidarte del Señor tu Dios y de su palabra. Ahora, si ya perdiste muchas cosas y muchas bendiciones que Dios te había dado por haberte olvidado de Él y haber caído en algún pecado, te voy a animar a que le pidas perdón a Dios. Dios te ama. Y si Dios ha permitido que pierdas algo, y si Dios ha permitido que pierdas algunas bendiciones,
es porque Él te ama y lo ha permitido para mostrarte su amor y te enamores nuevamente de Él. Así es que te animo a que si tú te has olvidado de Dios y has caído en algún pecado y por haberte olvidado de Él has perdido bendiciones, te voy a animar a que le pidas perdón a Dios. Él te quiere amar, no, Él te quiere amar, Él quiere que te enamores de Él. Él te quiere amar, Él te quiere perdonar, Él te quiere bendecir nuevamente. Por eso dice en Oseas 2:15, les devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Pero tienes que orar, y los que no han perdido ninguna de las bendiciones que Dios les ha dado, yo les animo a que ahí nunca se olviden del Señor para que no caigan en pecado. Y si algunos ya se olvidaron de Dios un tatito y cayeron en pecado y no han perdido las bendiciones, pídale perdón a Dios y comprométase a no olvidarse de Él para que no las pierda. Y si algunos ya las perdieron, pídale perdón a Dios y comprométase a no olvidarse del Señor su Dios. Vamos a orar en esta hora. Ahí donde esté en casa, empiece a orar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por tu palabra, para darte gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida y darte gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en el hogar de cada una de tus hijas y de tus hijas que están en casa. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú siempre has estado ahí con ellos y has mirado los momentos en que cada uno de ellos ha pecado o ha cometido alguna falta. Y esas faltas que han cometido son una evidencia de que alguien se olvidó de ti en casa, de que alguien se olvidó de que tú eres real, de que tú todo lo sabes, de que tú has dado una palabra a ellos para vivirla y se les ha olvidado tu palabra y se han olvidado de tu presencia, Señor. En esta hora quiero que tengas misericordia de aquellos que nos hemos olvidado de ti y hemos caído en algunas faltas, en algunos pecados, y aún tenemos tus bendiciones que nos dice. Queremos conservar esas bendiciones que nos diste, Señor. Nos comprometemos a no olvidarnos de ti, nos comprometemos a no olvidarnos de tu palabra. Y perdónanos, Señor, por las faltas que hemos cometido, que son evidencias de que nos hemos olvidado algún ratito de ti, de tu palabra. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y aquellos, Señor, que han caído, que se han olvidado de ti, de tu palabra, y han caído en pecados, que les han traído las consecuencias terribles de haber perdido todo o de haber perdido muchas bendiciones. Hoy te pido que también tengas misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, Señor. Ten misericordia y perdona los pecados, Señor, que se han cometido debido al olvido de tu presencia y de tu palabra que cada quien ha cometido. Ten misericordia y perdona los pecados que haya cometido cada uno, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que les bendigas, que les devuelvas esas bendiciones que ellos han perdido. Convierte esto que están viviendo en bendición. Enamóralos de nuevo, Señor, y atráelos hacia ti. Levántalos y bendícelos como lo habías hecho antes. O bendícelos, Señor, de tal manera que ellos puedan glorificar tu nombre y nunca olvidarse de ti ni de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Manifiéstate a tu iglesia y manifiéstate a todos aquellos que están escuchando este tema. Manifiesta a todos ellos y bendícelos. Después de que cada uno seguramente te ha pedido perdón por los pecados que ha cometido, porque esos pecados son las evidencias de que nos hemos olvidado de ti. Pero hoy, Señor, creo yo que cada uno de los que estamos aquí y de los que están en casa, te hemos pedido perdón por las faltas que hemos cometido, por habernos olvidado de ti en algún momento y haber cometido algunas faltas pensando en que no pasa nada, cuando sabemos que toda falta y pecado y transgresión de tu palabra trae tragedia, trae maldición, trae ruina. Señor,
Hoy aquí estamos pidiéndote que tú bendigas a cada uno y lo bendigas con todas las bendiciones que tú has prometido a los que te buscan y a los que no se olvidan de ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas que están en casa. La paz de Dios sea con ustedes. No se olviden de Dios.